Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos. Es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos junto a ustedes una vez más este día lunes, pasadito las noticias, pasadito a las 9 de la noche, para conversar sobre temas de infancia, de crianza. No estoy solo, me acompaña una vez más Claudia Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida. No había estado hace un par de semanitas, no estuvimos juntos. De vuelta. Eso, está muy bien. Está muy Hola, bien. Sebastián, muy buenas noches. Vamos a estar hablando hoy día temas bien interesantes, ¿eh? Sí, tenemos un tema interesante a pedido del público, porque hemos hecho un programa de bullying que hicimos hace un tiempo atrás, y mucha gente nos escribía diciendo que no necesariamente se da de la misma manera en niñas que en niños, y que sí, efectivamente parece que hay algunos temas de género que necesitamos mirar más y ver cómo trabajar de mejor manera, tanto la prevención como el abordaje, particularmente en niñas. Eso vamos a estar aprendiendo hoy. Para eso nos acompaña aquí en el estudio Emilia Vergara, ella es directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes. Emilia, bienvenida. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de poder ayudarlo en este tema que es tan interesante por lo demás. Cuéntanos de qué se trata Niñas Valientes, en qué consiste, qué buscan con esta fundación. Mira, somos una fundación que trabajamos en proyectos de equidad de género en establecimientos escolares, trabajamos con niñas, pero también trabajamos con los apoderados y con los docentes. Nosotros lo que buscamos es poder entregar herramientas que les permitan crecer de manera libre, principalmente de estereotipos y roles de género, que son construcciones sociales que finalmente van encasillando cómo una niña tiene que ser, cómo una niña tiene que comportarse, qué cosas se le tiene que gustar, cuál va a ser su desarrollo a largo plazo. Por lo tanto, en temáticas de bullying, por ejemplo, que es lo que hoy día vamos a conversar, siempre pensamos que hay orígenes de la manera en que nos relacionamos, cómo nos vinculamos, que tienen que ver con estas construcciones sociales, que tienen que ver con estos estereotipos y roles de género. Partamos por el principio, entonces, ¿por qué en el bullying uno tendría que tener una aproximación distinta a niños que a niñas? Sí, nosotros... ¿O en qué ejemplos se puede ver eso? Sí, de todas maneras. Primero me gustaría decir que para la Fundación Niñas Valientes es importante destacar que muchas situaciones que hoy día se llaman bullying son más bien situaciones que son violencias de género, ¿ya? Claro, se transformó como en un commodity el concepto. Exacto. De hecho, hay mucha aplicación de proyectos y programas que son preventivos en bullying que a largo plazo no tienen mucha incidencia porque no están atacados desde una perspectiva de género. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que tú me mencionabas de que es diferente el trato o la manera de abordar lo que debiésemos tener entre niñas y niños tiene que ver con consecuencias o con la misma construcción social en la cual nos enseñan que efectivamente una niña se relaciona, se vincula de manera distinta que un niño entre sus pares. Veamos un ejemplo a ver si podemos ir aclarando. Sí, ejemplo. Desde chicas nos enseñan a las mujeres, por ejemplo, a vincularnos esto como de estar pelándonos, de la competencia, que ellas más, que ellas menos, que no sé qué, a desconfiar de los logros de las demás compañeras. Y también principalmente, y es lo más triste, nos enseñan a que la apariencia física es la principal propuesta de valor de una niña y de una mujer, ¿cierto? Eso es distinto a lo que les enseñan a los niños desde chicos. Y si vamos a índices y vemos un poco datos que tienen que ver con cuáles son los bullying o los motivos de molestar, de violencia que hay en la primera infancia, que hay en los niños, en la adolescencia, en las mujeres tiene que ver principalmente con la apariencia física, ¿ya? No así con los niños, que tiene que ver, por ejemplo, con sus logros deportivos, como que es más fuerte o no, que es más... Y de hecho también tiene que ver con si se comporta como una niña o no. Muchas veces los molestan con... Porque hay un tema también de variable de éxito que se incluye en el caso de los varones, a diferencia del de las mujeres muchas veces. Exactamente, de todas maneras. Y como la presión, entonces, para las niñas... Si te entiendo bien, en el fondo, la propuesta que ustedes plantean es que desde pequeñitos van creciendo por caminos distintos. Exacto. Niñas y niños, que hay violencia en ambos, pero que como en las niñas existen como esta presión por la apariencia física, esta presión por cosas que no se le piden a los niños, habría que trabajarlo de manera diferente en temas de prevención y tratamiento. ¿Qué es lo que funciona en prevención entonces? Mira, lo que nosotros por lo menos estamos apostando es que una manera de prevenir es permitirles construirse y crecer de manera libre como quieran ser. Para eso, tú, en el fondo, es normalizar las diferencias, ¿ya? Poder entender que
uno es como es, independiente de lo que nos han dicho la Si es sociedad. más gorda, más flaca, más alta, Normalizar más la baja. diferencia de los cuerpos, de las apariencias físicas, normalizar la diferencia de los intereses, de los gustos, normalizar la diferencia dentro de las niñas y también dentro de los niños y al mismo tiempo entre hombres y mujeres. Y eso trabaja, usted la propuesta y desde la evidencia la recomendación es trabajarlo en conjunto, me imagino, porque si se trabaja solo con las Sí, niñas, los probablemente no vamos a avanzar Los niños mucho. igual van a seguir siendo igual de trogloditas, por decirlo de alguna forma, se van a quedar un poquito atrás. Sí, bueno, ahí yo tengo como una apreciación a partir de la experiencia que tuvimos, que dado la situación en la que hoy día, bueno, que tiene que ver con otros temas, pero dentro de la sala también ocurren otras cosas en las cuales, por ejemplo, las niñas dejan de participar, que también tiene que ver con la construcción social, pero es otro tema. Pero dado eso, cuando nosotros empezamos a trabajar con niños y con niñas, nos dimos cuenta que en estos espacios se replicaban esas lógicas, y por lo tanto decidimos que era mejor trabajar solo con niñas o solo con niños, ¿se entiende? Si bien es importante abordar la temática en ambos, que ojalá estén mientras nosotros estamos trabajando con las niñas, también ojalá haya un grupo que esté trabajando con los niños y hay Porque organizaciones que lo hacen. Uno piensa que en algún minuto tienen que hacer el cruce. Exacto, exacto, de todas maneras. O sea, lo que tú dices es que como en los talleres de usted las niñas hablaban menos, participaban totalmente, menos, había un nivel de le reflexión mucho generaron- menos profundo. le generaron un espacio propio, pero ¿eso significa que los niños quedan sin intervención o cuál tendría que ser la propuesta con los Sí, niños? no tiene que significar que queden sin intervención. De hecho, hay organizaciones y hay fundaciones que están trabajando y están dedicando, porque su intervención también tiene que ser enfocada a las problemáticas que ellos también le están aconteciendo, que como decíamos en un inicio, son diferentes a las que le ocurren a las niñas. Tiene que ser, ojalá, un trabajo preventivo, primero que nada. O sea, no podemos venir a trabajar el qué hacer una vez que nos enfrentamos al bullying violencia. o a la violencia en sí misma, sino tiene que ser preventivo desde la primera infancia. De todas maneras, la primera infancia ya sabemos que es donde se construyen y donde se van solidificando todos estos patrones de conducta, de manera de vincularse, de cómo ser como persona. Por lo tanto, tiene que ser preventivo desde la primera infancia. Y tiene que, obviamente, buscar y tener perspectiva de género. O sea, para nosotros eso es clave. Tiene que tener perspectiva de ¿Y género. cómo les ha ido con los docentes? Porque también los adultos estamos en juego acá, ¿sí? Como los niños reciben probablemente lo que enseña el equipo educativo Sí. también y todos fuimos criados en otro contexto. ¿Cuál es la recomendación de trabajo con los adultos? Sí, ahí hay dos cosas, con docentes y con adultos que son formadores, familia, cuidadores, etcétera. Con docentes nos ha ido muy bien. Ha sido muy grato para nosotros darnos cuenta que existe un gran número de docentes que están súper comprometidos con transformar estas conductas, con incluirlas dentro de las temáticas que para el colegio son significativas. Si bien ha sido un desafío gigante, porque es muy complejo, o sea, nosotros siempre les decimos, para poder avanzar en esto tenemos que desaprender muchas cosas que las tenemos súper arraigadas, súper normalizadas. Y ahí si pudieras como tener Exacto. 3 frases típicas en la cabeza que uno Sí. tendría que desaprender, ¿cuáles podrías mencionar? Primero, tratar de cambiar sesgos inconscientes como de que para las niñas la división de los intereses. Por ejemplo, si voy a trabajar con niñas, voy a llevar temáticas de flores, de poemas de amor, y a los niños el fútbol, los autos. Primero que nada, cambiar esta idea de que Claro. a las niñas les gusta el rosado, a Que- los niños el Que azul. está todo tan marcado eso Muy. hasta el día de hoy, por más que se ha trabajado mucho. Totalmente. O sea, tú vayas a un supermercado y veis la diferencia en los pasillos de los juguetes. Lo segundo, los juegos. O sea, realmente entender que no hay juguetes ni hay juegos para niños o para niños. Los juegos no tienen género, el juguete no tiene género. Eso, y más aún en los programas del Chile Crece, que trabajan en jardines infantiles, que trabajan en primera infancia, es fundamental poder entregar herramientas y poder tener espacios que sean equitativos para las niñas y para los niños, que les permitan a ellos desarrollar sus intereses de manera libre. Nosotras no decimos que esté mal que una niña juegue con una muñeca o con una taza, o que no tienen que hacerlo más. Lo que nosotros decimos es, bueno, está bien, Que todos puedan pero jugar con dale las también la tazas opción de y- que elija el auto, de que elija la herramienta, de que elija la jardinería. Como, Y si al ella mismo tiempo quiere- que los niños puedan jugar a Exacto. cuidar, Y puedan si tú jugar les a haces ser la papá. propuesta, de seguro te vas a encontrar con muchas sorpresas. Porque Totalmente. Hay efectivamente, estudios. estos juegos que están muy marcados para el niño o para la niña, perfectamente pueden ser más del gusto y preferencia de los otros. Entonces, ahí hay mucho. ¿Qué es lo que han podido recoger ustedes de esta experiencia? Porque uno más o menos tiene claro, cuando habla de este tipo de situaciones, lo que pueden pensar los
los adolescentes o los jóvenes. O sea, eso ha sido mucho más indagado, mucho más investigado. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué les han dicho los niños? ¿Qué es lo que han podido escuchar ustedes de estos niños más pequeños? Sí, lo que pasa también es sorprendente, pues, porque en el fondo te das cuenta que lamentablemente muchos menores de 5 años ya tienen incorporados estos patrones de género. Claro. Eso es la parte triste. Como se dan comentarios en los que te dicen, no, pero si eso es de niño. O el niño hombre te dice, no voy a jugar con eso porque voy a parecer niñita y me van a molestar, ¿ya? O sea, o hasta le dicen, es niñita, exacto, niñita, ese tipo de cosas. Llora como niñita, corres como niñita, como si aparte fuera una ofensa. Pero por otro lado también la experiencia que uno recoge tiene que ver con, y que es lo motivante, ¿no? Con que una pequeña intervención es un cambio gigante. Y que si efectivamente estamos trayendo estos temas y si logramos incorporarlos dentro de la agenda estructural de los programas, realmente podemos hacer un cambio sorprendente. Totalmente. Y entonces, sí. Cuando hablamos de tratamiento, Sebastián, dime si continuamos después, porque hablamos de prevención entonces y ahora nos queda la parte difícil. ¿Qué hacemos cuando ya se está produciendo una situación de violencia, particularmente en niñas, que es el tema de hoy? La respondemos luego de la canción. Escuchamos a Natalie Imbruglia, esto es Storm, esto suena en Creciendo Juntos por Cooperativa. Seguimos acá en Creciendo Juntos por Cooperativa. Estamos hablando de el bullying en niñas, una perspectiva de género desde los niños y niñas pequeños, cómo se debe abordar estos temas también desde los establecimientos. Estamos con una invitada, está con nosotros Emilia Vergara, ella es directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes. Habíamos quedado, Claudia, con una pregunta ahí pendiente. Con la pregunta, porque hablamos mucho de la prevención y lo importante y lo efectivo que puede ser la prevención cuando la hacemos bien y la hacemos a tiempo en niños pequeñitos y niñas pequeñitas. Pero efectivamente ya tenemos un grupo importante que no ha tenido esa posibilidad y nos encontramos con situaciones de violencia todos los días, muchas que se han difundido por redes sociales incluso. Antes estaba como este mito, no sé si es tan mito, que decían, bueno, la violencia en las niñas es más psicológica y en los niños es más física. Y ahora vemos que de repente salen videos de niñas golpeando entre ellas, que la esperan a la salida. Que eso ya es terrible, o sea, que existen esos registros que significa que están preocupados de grabar más que de separar o de... Además, claro, pero en el fondo... Sería una segunda derivada esa que es compleja, sí. ¿Qué hacemos cuando la situación de violencia ya está? Tú decías que la violencia en niñas tiene mucho que ver con la apariencia física. Sí. En Chile hay un tema importante con los temas de sobrepeso y obesidad, que sabemos que afectan particularmente a muchas niñas también, porque es un periodo de construcción de la autoestima y una serie de cosas. Y está lleno de videos donde molesta a una niñita porque se ve de una manera distinta, porque se ve más alta, más baja, más gorda, más flaca, etcétera. ¿Cómo se aborda entonces? Bueno, ahí tú mencionaste una clave que tiene que ver con algo que es el eje central de nuestra fundación, que es la autoestima. Nosotras creemos que en realidad para abordar, y un poco el enfoque de nuestro trabajo, y tú bien sabes, es con niñas y adolescentes. Entonces, es una realidad que vemos todos los días. ¿Y cómo se aborda? Primero, a través de 3 etapas, en realidad. La primera es desnormalizar, o sea, contextualizar y que ellas vean cuáles son las problemáticas que las están inquietando, por qué nos molestamos con lo de la apariencia física, por ejemplo, porque no es algo que viene biológico, no hay una neurona que te dice, oye, tienes que molestarla porque se ve diferente, no sé. Entonces, primero, que ellas vean qué es lo que está pasando y por qué nos estamos relacionando así, ¿ya? Después, poder entregar herramientas para... Primero, aprender a relacionarnos entre mujeres de manera diferente. O sea, nosotros ahí abordamos mucho desde la sororidad, que es empatía y solidaridad entre mujeres, que tiene que ver no solamente porque somos mujeres y te tengo que acompañar, sino porque sufrimos toda esta misma problemática, ¿no? Claro, que es donde en este tipo de situaciones uno hace el cargo, y a nosotros, que estamos construidos desde la forma antigua, exacto, uno dice... ¿Cómo? Cuando se habla tanto de sororidad, de esta empatía que se tiene que ver entre mujeres, y nos encontramos con estos casos como estas agresiones, como estos videos, como y de estas hecho cosas, microcasos, que son como en el cotidiano, que llegó y logró tal cosa y es como callado entre nosotras, no, algo tiene que haber hecho para que haya logrado esto. Por ejemplo, claro. En las casas, etcétera. Entonces, poder cambiar la manera, el patrón de cómo nos relacionamos, pasar de la competencia a la sororidad. Y lo segundo importante también de qué hacer, tiene que ver con trabajar en autoestima. O sea, eso es clave para cualquier futuro que queramos. Nosotras tenemos, principalmente las niñas entre los 8 y los 17 años, sufren una baja autoestima muy importante, eso está estudiado por la ONU, qué sé yo. Entonces,
es importante poder entregar herramientas de autoestima, y entender que la autoestima no tiene que ver con que me sienta linda o no. Ya no tiene que ver solamente con mi valoración respecto a mi apariencia física. La autoestima tiene que ver con, además de eso, porque si bien incluye, tiene que ver con entender que lo que hago es importante, que soy capaz, que tengo la posibilidad de pararme frente al mundo y hacer lo que yo quiera porque tengo las habilidades y la manera de desarrollarlo, que me puedo, no sé, puedo ser libre porque valgo como persona. Y si eso nosotros lo logramos trabajar a lo largo de toda la infancia, vamos a tener a mujeres y a hombres también más confiados en sí mismos, más seguros, con más posibilidades de entender que ellos son valorables por como son y que no tienen que andar tirando para abajo al de al lado, que no tienen que andar molestando al de al lado, o si es que el de al lado te dice algo, no me va a afectar tanto, porque entiendo que, bueno, eso no es lo importante, que tengo la herramienta, tengo la capacidad de parar y seguir como soy, porque en el fondo eso es lo más relevante. Vamos a seguir hablando. Recuerda que en la segunda parte ustedes son protagonistas, además de nuestro programa, para que vayan preparando las preguntas que van a poder hacer a través de nuestros canales de el programa. Le pregunto a la Claudia, antes de ir al corte, desde el Chile Crece Contigo, ¿cómo han trabajado este tema y qué herramientas le proporcionamos a quienes nos están escuchando? Sí, coincidimos ahí con Emilia en que efectivamente sabemos y las investigaciones son fuertes en establecer que el juego es la herramienta esencial de aprendizaje y que si tú le quitas a una mitad toda una posibilidad de juego y a la otra mitad a la otra, tanto niñas como niños crecen con menores capacidades porque han tenido menos exposición a poder jugar. Las niñas, por ejemplo, con autitos o con pelotas o con cosas que se atribuyen a niños, construcción, etcétera, juegos de ciencia, laboratorio. Y los niños con estos juegos más asociados al cuidado. Hay investigaciones muy bonitas que muestran que en el fondo los niños que tienen juegos relacionados con el cuidar una guagua, cuidar una muñeca, efectivamente crecen sabiendo que eso es lo habitual y después al momento de ser padres les sale muy natural tomar el cuidado de su guagua, etcétera. Lo mismo en el caso de las niñas y esta posibilidad de imaginarse todas las universos posibles. Ahí los invitamos a ver un video que se llama A Jugar Sin Juzgar, que está disponible en nuestra web y en el canal de YouTube de Chile Crece, que establece qué es lo que sabemos respecto a estos temas y por qué en realidad los juegos son solo juegos, los juguetes son solo juguetes, somos los adultos los que les ponemos como estos apellidos. Y para los niños lo que sabemos que es importante es ofrecerles las oportunidades para que ellos puedan elegir si les gusta jugar al laboratorio a una niña o a ser una científica, porque habría que decirle que no, esto no lo hagas porque las niñitas hacen otra cosa. Y también para los casos donde la cosa no funciona, la prevención ya no funcionó y tenemos situaciones de violencia, si hay familias que están escuchando, que están viviendo una situación de bullying con sus hijas o con sus hijos, el Fono Infancia de Arica Punta Arenas, gratuito, 800-200-818, con especialistas para apoyarte en cómo salir de esta situación que puede generar tanto daño a futuro. Como siempre decimos, úsenlo, llamen y hagan las preguntas, no tengan temor. Mucha gente como que se cohíbe y dice, ¿cómo voy a preguntar eso? Claro, hagan las preguntas nomás, porque para eso está el Foro Infancia y están ahí atentos para recibir todas las consultas. Marcamos una pausa, ya vamos a seguir hablando de este muy interesante tema acá en Creciendo Juntos por Cooperativa. Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando del bullying en las niñas, un tema que está muy presente hoy por hoy, que bien vale la pena que le pongamos atención. Por lo tanto, los invitamos a participar en nuestro Facebook Live en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Envía las preguntas, vamos a tratar de responderlas todas. Está Emilia Vergara con nosotros, ella es directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, así que los esperamos, la participación de ustedes a través de las redes sociales de Creciendo Juntos, de nuestro programa también de Cooperativa, por supuesto. Ya tenemos algunas preguntas para Emilia y en este tema que necesitamos todos aprender un poco más. La primera pregunta es de Catherine Soto y nos dice, ¿existen características particulares en el bullying en niñas que en niños? ¿Cuáles son? ¿Por qué es diferente? Sí, es una pregunta que muchas personas se hacen, así que muchas gracias por compartirla. De todas maneras, existen características que son distintas. Mencionamos principalmente tienen que ver con que desde pequeños nos enseñan a ser y a comportarnos de manera diferente, por lo tanto, a relacionarnos entre pares de manera diferente. ¿Qué ejemplos podemos dar que tengan que ver con esas diferencias o esas características?
es, por ejemplo, que en niñas las situaciones de acoso, de bullying, tienen que ver con, por ejemplo, la apariencia física, con valorarnos, respetarnos de manera distinta entre nosotras, principalmente como consecuencia de que nos enseñan a relacionarnos desde la competencia. Y en concreto, por ejemplo, desde chicas se le da demasiada importancia y el atributo más valorable en una mujer es el cómo nos vemos. Entonces, todas las diferencias de los cuerpos, todo el que, ay, te veis más alta, más flaca, te veis más gorda, más no sé qué, pasa a ser la principal causa en la que las niñas se molestan entre niñas, ya no así los niños. O sea, los niños se molestan porque corre lento, porque le salió mal no sé qué, porque es menos masculino. Esas son como sus razones. Las niñas principalmente son la apariencia, por cómo se ven es lo más alto. Yo creo que eso podría ser la gran diferencia. A la larga, obviamente, y eso lo podemos hablar otro día, pero tiene muchas consecuencias a nivel de como sistema, de cómo nos relacionamos, cultural, etcétera, pero principalmente y no hay solo un subgrupo que se ve afectado. O sea, muchas veces la niña que es más gordita es atacada, la niña que se pinta más o que se arregla más o que anda con el pelo ondulado. O sea, no es solamente, a lo que voy es que ataque no solamente un subgrupo, si tú quieres, de las personas. Es bien mezclado y es bien doloroso eso muchas veces, porque muchas niñas son las que terminan sufriendo ante de esto. hecho, es todo lo que se aleje de lo que socialmente te dicen que tiene que ser versus comportarse una mujer o una niña. Ya en la adolescencia son otros los ejemplos, o sea, lo que tú decías de cómo te pintás y cómo te arreglas pasa a ser totalmente la causa y la mayor principal cómo se molestan entre ellas, ¿no? Pero ahora que lo vemos desde las niñas más chicas, tiene que ver también con cómo se ven, de nuevo, también cómo responden o no a esto que corresponde a ser niña. Entonces, ¿cómo habría, pregunta Catherine también, cuáles serían las principales habilidades a trabajar en buen trato? Entonces, ¿qué es lo que habría que aprender que no estamos aprendiendo? Sí, yo creo que principalmente 3 cosas. Primero, o sea, sacarles la idea a la niña de que su apariencia física es su principal propuesta de valor. O sea, fomentarles que ellas son bacanas porque, no sé, les gusta pintar, les gusta leer, jugar, qué sé yo. Si te dicen algo, por ejemplo, a mí me pasa con mi hija, como tenía 3 años o a los 3 años ya pensaba que sus piernas eran, no sé, de tal o tal forma. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago? Porque es muy chica, ¿de dónde lo aprendió? Si en su casa no lo hablan, qué sé yo. Entonces, si viene con un comentario así, por ejemplo, dile ya, pero, no sé, tus piernas son bacanas porque te sirven para correr más rápido. Ahora, le quitáis, seguí hablando de la pierna, pero le quitas el foco de que tiene que ver con que se ve gorda, bien o mal, flaca. ¿Se entiende? Ahora, es complejo poner a pelear de alguna forma lo que uno como grande pueda decirle al niño con lo que le van a decir sus propios pares, sus propios compañeros en el jardín, en la escuela. Resulta difícil decirle el mismo ejemplo de las piernas, no, si las piernas son así flacas porque corren rápido, versus que van a estar machacándola en el colegio con que tiene las patas de zancudo, no sé, se me ocurre cualquier ejemplo. Es difícil ahí que el niño compre la tesis que le planteamos los grandes, que es una tesis que implica que tiene mucho menos gravedad de lo que le pueden dar ellos, que se sienten agobiados por la maestra. Sí. Claro. Ahí hay 2 cosas importantes como adultos, que es primero educar con el ejemplo en la casa. O sea, tenemos que ser conscientes de cuántos de esos comentarios los decimos nosotras. Nos están viendo, a veces subestimamos la capacidad que tienen de reflexionar, absorben todo. Entonces, todo si yo me veo, aunque estén a una sala de distancia. Todos lo entienden, sí. y si yo me veo al espejo y me trato mal a mí misma, si le hago un comentario a mi pareja, a sus hermanos grandes, qué sé yo, ellos lo van a aprender y por lo tanto lo van a incorporar. O sea, eliminar y hacer consciente de qué manera yo estoy refiriéndome a mí misma, a mis otras hijas, otros hijos, etcétera. Eso por un lado. Y lo segundo es entender que, claro, estamos en un sistema, por lo tanto, si nosotros trabajamos en la familia fuerte esto, si no logramos que en los establecimientos educacionales, si no logramos que las mismas niñas, que la sociedad conjunto esté remando para el mismo lado, vamos a remar y avanzar 3 y vamos a retroceder 2. Entonces, vamos a avanzar de todas formas, pero va a ser un poco más complejo. Entonces, exigir
a los centros educacionales que incorporen estas temáticas dentro de sus pilares de formación. Y que hay muchos establecimientos que en sus políticas de convivencia escolar ya incorporan este tipo de trabajos de manera preventiva. Nos pregunta Yulisa Ortiz, ¿cuáles deberían ser las palabras adecuadas para usar si una de nuestras hijas sufre bullying? ¿Cómo hacerle entender que su amiguita, entre comillas, no es capaz de dimensionar el daño que le está haciendo? Sí, bueno, es muy complejo porque además son niñas, pues entonces la aproximación y la reflexión que tenemos que lograr tiene que ser de otra manera. Entonces, primero entender que no es tan simple como para nosotros hacer el análisis de la situación, ¿ya? Segundo, habría que pedir ayuda, entonces. Pedir ayuda, seguro. O sea, y yo creo que ahí tú estás de acuerdo. Siempre y se han desarrollado muchos mecanismos y grupos de ayuda. Ustedes tienen el Fonoayuda que están especializados en estas temáticas. Primero, sí o sí, buscar ayuda de expertos o expertas. Segundo, lo que nosotras creemos que sirve mucho es, obviamente, llevarla al rol de, bueno, ¿qué pasaría si fuera al revés la situación? Como, si tú le dices esto a tu amiga, ¿te gustaría, tú crees que estaría bien que tú se lo dijeras? Tratar de que incorporen en su propia experiencia lo que significa ser el papel de la otra amiga. Tú mencionabas antes que a veces esta violencia está como normalizada, que las niñas se traten con ciertas palabras, que los niños se traten entre ellos como también a garabatos o insultos, claro, etcétera, que no se ve como violencia y que una de las primeras pegas en el fondo es hacer conscientes que esto es violencia. ¿Cuáles son las principales, además del tema de gorda, chica, etcétera, el tema físico, qué otras cosas se pasan por alto con las niñas que también son violentas? Sí, ahí lo principal yo creo que es el cómo nos tratamos entre mujeres. Es lo más normalizado, porque muchas veces lo de la violencia de género o las situaciones que nosotras trabajamos están pensadas en que es de hombres hacia mujeres o de alguien hacia mujeres, y muchas veces se deja de entender que también se da entre mujeres. Entonces eso también poder analizarlo y ver cómo nos referimos a nosotras mismas, cómo nos referimos entre las mismas mujeres y cómo se lo abordamos entre las niñas, que es lo más complejo, porque es una etapa, como decíamos y hemos dicho hartas veces, que la forma en que se vinculan es muy distinta a lo que nosotros nos vinculamos de adolescentes, de adultas, etcétera. Y lo segundo es que también se da mucho, tiene que ver, que ya es como una consecuencia con el hecho de que las niñas dejan de hacer muchas cosas porque les da vergüenza que las juzguen, que las molesten. Hay un estudio de Adimark con Unilever que habla de, por ejemplo, que casi el 40% de las niñas dejan de hacer una actividad que les gusta o por las que son buenas porque les da vergüenza que, en el fondo, lo que vayan a opinar, ¿ya? Y no como solamente el dejar de ponerme traje de baño, ir a un cumpleaños, ir a la piscina, qué sé yo, sino dejar de levantar la mano en la sala de clase. Dejar de dar una opinión, de decir algo por temor a que se te van a tirar. Entonces, dar la respuesta. Por ejemplo, hay hartos estudios que las niñas no responden en matemáticas porque saben la respuesta, pero se quedan calladas porque saben que las van a molestar. Exacto. Sí. Entonces, porque aparte te molestan si es que la sabís y si no la sabís, pues, porque es como para los dos lados. Si la sabís porque eres matea, porque eres nerd, no sé qué, y si no la sabís porque eres tonta, que... Entonces, también eso, poder fomentarle a las niñas desde que son súper chicas que su opinión es válida, que tienen que sacar la voz, que tienen la capacidad para hacer lo que ellas quieran, para que eso no se convierta en un punto de debilidad, entre comillas, o un punto de posibles bullying, agresiones o ser como eje de molesto. Tú mencionas como para que la seguridad sería preventiva, que una niña que se sienta segura de que su voz importa sería menos susceptible. Y no solo desde la perspectiva personal, sino que además de que va a ser favorable para ella como persona, va a ser favorable para que se permita que las otras también lo hagan, ¿ya? Para que entiendan que otras van a tener otras opiniones. Entonces favorezco el lado personal, pero también de las demás niñas les doy así un avance gigante. Hemos hablado bastante de cómo los adultos debemos encarar ante la niña que es agredida. Ahí nos hemos enfocado.
¿qué hacemos con la agresora? ¿Cómo abordamos y cómo tratamos de resolver el problema con esa niña que a la larga también tiene un problema? Cuando hace el bullying siempre se habla del problema que tiene la víctima, obviamente, porque ella es como se dice, la víctima, pero la otra niña en este caso también hay algo que tratar de aislar y de abordar. ¿Cómo lo proponen ustedes? Es muy complejo porque en el fondo esa niña agresora también es víctima de una construcción social que la llevó a ser así, ¿no? No nacen personas buenas o malas desde que son chicas. Y ahí, bueno, lo mismo que hemos dicho, tratar de primero que nada prevenir, y por lo tanto cuando yo prevengo, no prevengo solamente el hecho de que me vayan a molestar a mí, si la prevención sino ya no fue suficiente, Claro, ya pasó, digamos. Acá Sí. tenemos varios testimonios, podemos leer algunos después, pero que la situación ya ocurrió. Yo complemento la pregunta a Sebastián, ¿cuál es la recomendación para trabajar con esa niña y también con el grupo de observadoras que a veces dejan o se ríen a coro, dejan Exacto. esto pasar, no como cómplices intervienen? pasivos. Que son protagonistas también. Claro. Sí. Bueno, en general la mayoría de las situaciones se dan en grupo. Que lidera y toma la voz una, también tiene que ver con... Claro, son situaciones en el fondo que es importante abordarlas con todo un grupo para no responsabilizar solo a una. Ya también esas como responsabilidades tan personalizadas son súper dañinas a la larga para la otra niña que es la agresora, porque si bien, por ejemplo, se puede tomar la decisión de cambiarla de colegio, cambiar a quien agrede, ¿no? Sacarla, igual cuando yo la inserte a otro establecimiento, si no hago un trabajo acompañado con profesionales que aborden bien cuál es el punto que había detrás de esa agresión, va a llegar a un colegio y puede tener un resultado que siga perpetuando las mismas conductas, o sea, no pasó nada, o que no le entregué herramientas suficientes para comprender y enseñarle bien a vincularse. Al final lo que nosotros tratamos y siempre abordamos tiene que ver con que las situaciones de acoso o de violencia entre las niñas no son aisladas y son siempre en relación a cómo ellas creen que tienen que relacionarse, ¿no? Y eso está súper claro. Se puede, en los contextos así mencionamos a veces que salen estos videos donde se agarran físicamente dos niñas con un corro que las está siguiendo, las está grabando, se sube el video. Y que la están además casi como aleonando, claro, digamos. Como Sí. Estimulando. Eso. Sí. O también estos como exclusiones, como hacer sentir a una que está la ley del hielo, no hablarle, excluirla, que se da mucho. En ese tipo de situaciones se puede aún intentar construir una relación distinta entre las niñas de ese grupo, o hay que desarmar ese grupo y entonces reubicar colegios y ese tipo de alternativas que son más extremas. Y que muchas veces no se pueden hacer nomás porque Claro, en el fondo no hay los medios. porque es la alternativa que hay. Sí, o sea, si no se pudiera, nosotros no estaríamos trabajando en lo que estamos haciendo. Si bien es un poco más complejo porque a medida que ya son más grandes, porque estos problemas ya no los vemos en el jardín, pues los vemos cuando ya son adolescentes, hay que cambiar y deconstruir toda una historia para atrás. Es más lento, pero se puede. Y ahí viene lo que nosotros decimos. O sea, es importante que las familias se involucren, que se involucren profesionales de la salud mental, por ejemplo, y que se involucren los establecimientos. Se puede, y eso es importante, porque yo creo que muchas veces se dejan de hacer cosas porque creen que ya es muy tarde, como está súper catalogada, que la niña es así, que el grupo es así, y filo, no hay nada que hacer, entonces no me intervengo. Así son, claro. No, se puede, y también, y es importante lo que hablaban de las redes sociales, que no es que antes nos ocurrieran estas agresiones de los mechoneos, sino que hoy día se ven más, porque tenemos los mecanismos para que esto se viralice, para que siempre han pasado. Entonces, también darle la vuelta y trabajar en las casas el por qué estamos grabando esto o por qué estamos mandando esto, que también responde y dice mucho de, ¿qué es lo que está llevando? ¿Dónde está la falla? Claro, porque ahí se agrega una nueva falla, que es el hecho de que les dé como, no sé, gusto grabar y compartir esto. Y viralizar. Pregunta para las dos. Aquí agrego a la Claudia también para que nos ayude, porque Andrea Chodil nos pregunta ¿cómo se hace este trabajo? ¿A quién se acude? ¿Cómo entrego estas herramientas que ustedes proponen ante casos de estas características? Sí, ahí Claudia lo puede hablar del programa de Chile Crece. Nosotras, bueno, todo depende de cada establecimiento. Cada establecimiento en general tiene distintos mecanismos, pero lo importante es que siempre va a haber algún profesional de la salud mental, que es súper importante
que se deriven a ello. O sea, muchas veces hay niñas que tienen pequeños mensajes que reciben las mamás que saben que son luces de que hay una agresión detrás, de que al menos hay un contexto que podría ser una posible situación de bullying, qué sé yo. Desde el primer momento, comunicarlo a las profesoras y a las encargadas de los establecimientos de eso. Y en segundo lugar, hay fundaciones como es Niñas Valientes, como otras organizaciones que estamos entregando herramientas complementarias a los centros educacionales, que también es súper importante porque traemos una visión que es distinta, traemos programas que lo hemos aplicado en diversos contextos, nosotros hemos trabajado en muchas regiones con distintos tipos de colegios, por lo tanto también es bueno poder incorporarlo. Siempre existe el temor, y esto con la Claudia lo hemos visto en otros capítulos en que hemos abordado estos temas, el temor a que no los escuchen, a no sentirse escuchados, a no sentirse respaldados por el colegio, a que crean que es una exageración, que le están poniendo un poquito de color, y ese es un asunto que también a muchas mamás y papás los preocupa. Y una experiencia a veces, complementar ahí que todos los colegios tienen un encargado de convivencia escolar, que es esta figura a la cual se puede acudir, además de profesor jefe, además de las instancias del colegio, y que efectivamente si uno considera que el colegio no está dando respuesta, no me está dejando tranquila como mamá, yo siento que a mi hija le está pasando, está sufriendo, lo está pasando mal, pasa a veces, cada vez menos, porque todos hemos estado aprendiendo, pero todos los adultos tenemos otro tipo de crianza, entonces pasa a veces que uno normaliza y dice, bueno, así son los niños de esta edad, así son las niñas, se va a pasar, es una etapa. Si yo como apoderado siento que no se están, el colegio no está tomando como en el calibre que puede tener este tipo de situaciones, también puedo hacer la consulta en la Superintendencia de Educación, en www.supereduc.cl, está toda la información ahí, entregan respuesta muy rápido además, y efectivamente y ahí también pueden orientar cuando la primera indicación es ir al colegio, pedir hablar con quien corresponde y el encargado de convivencia escolar en particular, y si eso no tiene solución, bueno, se puede consultar en la superintendencia y también ellos tienen la facultad para ir al colegio, para consultar en el colegio a ver qué otras cosas se pueden hacer. Ahí también lo importante es preguntarnos, como decía Emilia, una son las señales de nuestros niños y también cosas que nosotros consideramos normales en el trato, incluso entre adultos. Sí. Entonces uno también se pregunta, yo mientras tú hablabas, yo pienso, wow, ¿cuántas cosas verán mis hijos que yo hago quizás con otras mujeres o conmigo misma, o como que todo lo que uno hace finalmente va entregando modelos hacia abajo? Ahí para orientar a las familias también, lo decía Emilia, tenemos el Fono Infancia que puede entregar respuesta específica para cualquiera de los casos. Yo te quería comentar un caso. Un comentarito muy cortito que tiene que ver con muchas veces también son los niños y las niñas las que sienten que los papás y las mamás no las entienden. Entonces, poder hacer esa revisión que tiene que ver con lo que hablábamos antes de quizás para mí en mi época cuando yo me formé no era algo, una agresión, no era un motivo de bullying. Hoy día sí, y porque hoy día también los niños y las niñas se están replanteando muchas otras cosas que nosotros no lo hicimos. Entonces, darle espacio y no normalizar el hecho de que para nosotros en algún momento no fue algo significativo, entender que para ellos y para ellas perfectamente hoy día lo puede ser. Si lo hace sufrir, vale, digamos. Claro. Algún caso que nos entrega Tamara López, gracias Tamara. Dice, yo a mi hija la tuve que cambiar de colegio porque sus compañeras le hacían bullying. Era un segundo básico. Mira, son chiquititos. La solución del colegio fue que tenía que entender que la niña que empezó era la menor de 5 hermanos. Ahí te das cuenta, o sea, en el fondo son soluciones que uno que las escucha sirven, y no abrochan nada. Sí, lamentamos ahí lo que no comentas. Para ninguno de los dos casos, ni para la niñita que agrede, ni para la agredida. Y yo insisto que nunca olvidemos al resto del curso. El bullying se produce cuando hay gente observándolo. Claro. Es muy extraño que haya casos de bullying que sean puntuales, escondidos entre víctima y victimario. Siempre, y en las niñas también. Uno se pregunta qué pasa con el resto de las niñas, que cuando una dice, dejemos a Juanita sin jugar hoy día, que nadie juegue con ella, ¿cómo es que el resto del curso le hace caso? Eso habla del resto del curso. Y en este caso, en un segundo básico, son más muy chiquitito, además la educadora o el educador tienen que estar con las antenas bien y bueno, ser la menor de 5 hermanos no necesariamente significa, pero en cualquier escenario no puede ser la única acción que toma un colegio, y tiene toda la razón ahí. Lo que es complicado, y va con el caso que te voy a comentar ahora, es que los cambios de colegio también sabemos que a veces no solucionan el problema. Al contrario. Aquí Sol de Sol nos dice, tuve que cambiar a mi hija de colegio el año pasado, ya que nada cambió, y este año de nuevo tiene problemas.
ella es muy sumisa. Estamos trabajando en conjunto con la psicóloga para subir su autoestima. Ahí te quería preguntar, porque efectivamente este caso se nos ha repetido harto, que hay familias que terminan cambiando a las niñas de colegio, pero eso nada garantiza que no vuelva a ocurrir lo mismo en el colegio siguiente. ¿Cómo juega el rol en la autoestima acá como un factor protector? ¿Y qué podríamos hacer en el caso que comenta Sol, la mamá que escribió recién, Tamara y las otras mamás que están en la misma situación, mamás y papás? Sí, es muy complejo porque también te da la razón en que esto es un problema horizontal, transversal, independiente de ciertos establecimientos o ciertos tipos de niñas. Pero ella habla y logra reconocerlo de la autoestima, que como ya saben es muy importante y es desde donde nosotros trabajamos como Fundación Niñas Valientes. Y ahí quizás darle el énfasis a ver si es que ese trabajo que están haciendo de autoestima tiene que ver solamente con el hecho de trabajar como su apariencia física. Bueno, no sé cuál era el motivo de bullying en este caso, pero si hubiese sido algo físico, tratar de ampliar el trabajo de la autoestima hacia otros focos, reconocerse capacidades en todos los ámbitos, en el fondo. Sí, y también, por ejemplo, un buen ejemplo y cosas que sirven es trabajar algo que ella sienta que le gusta y que sí está, en el fondo, como aceptado, valorado por sus pares, y fortalecer eso junto obviamente con otras áreas, pero tratar de cambiarle el foco totalmente a lo problema que ella ve, destacar en algo, sí, porque ella va a estar solamente viendo esto, que es lo que le critican, tratar de cambiarla, pero que entendiendo que ese trabajo también es un trabajo de autoestima. Sol también nos dice, ¿cuál es el mejor método? ¿Tratar de que sean amigas o alejarlas de raíz? Y yo ahí también pregunto, en el fondo, ¿solo a las dos niñas o el resto del curso? Pareciera que eso siempre siempre que no tiene que ver solamente involucrado con el hecho de que sean cómplices, ¿ya? Que es un agravante total, o sea, ¿por qué no hicieron nada? Sino que niñas incluso que solo miran, igual van a crecer con el mensaje de que esa es la forma en que hay que relacionarse, y que está bien, entre comillas, que se molesten así o que se vinculen de cierta u otra manera. Entonces, lo peligroso del resto del curso no es solamente que sean cómplices pasivas, sino que es que se normalizan conductas y en el fondo maneras de hacer grupos que no son los correctos. Y a lo que comentaba esa seguidora, en el fondo, claro, no hay receta, y eso es el gran paradigma un poco de esto. Problema. Que claro, no sé si es un problema, pero sí algo complejo el desafío. No hay recetas, porque como trabajamos con personas, no podemos aplicarle el checklist, no va a funcionar en una y al mismo tiempo en la otra. Entonces, todo depende de ellas. No hay receta de que, no, mejor aléjalas o mejor fortalece un vínculo sano. Yo, personalmente, creo que siempre es mejor entrar a los vínculos y tratar de arreglarlos, o al menos que comprendan qué fue la falla, pero claro, no sabemos cuál es el contexto específico como para decirte no, oye, sepárala o no. Un comentario y una consulta. El comentario lo da Andrea, dice: los encargados de convivencia escolar son los mismos profesores, que no tienen tiempo para dedicar a la convivencia. Muchas veces se enteran que algo está ocurriendo cuando un papá o una mamá se acerca al colegio a poner el reclamo. No creo que exista la prevención, es lo que nos dice Andrea. Y Alejandra Pimentel nos escribe también con una duda, dice: ¿cómo abordar cuando no quieren ir a clase? Eso ya también es una situación que muchas veces es bien marcadora, porque eso ya es una señal de que algo está pasando. ¿Cómo avanzo con respeto, pero transmitiendo que mi hija es capaz de revertir la situación grupal y se empodere sin ser agresiva ni repetir la agresión que recibe? Que eso es lo que muchas veces también se plantea. Muchas veces te agredieron, agrede de vuelta. Claro. Sí. Hay varios temas ahí, partiendo por el comentario. Efectivamente necesitamos avanzar mucho en prevención, pero el trabajo de los encargados de convivencia escolar es un trabajo exigible a los colegios, en el sentido que es parte de los protocolos que tienen que cumplirse. Entonces, si uno quiere hablar con el encargado de convivencia y ese encargado no te recibe, probablemente uno puede ahí escalar la situación y hacer la consulta a la superintendencia o en la misma dirección del colegio. Hay un tema ahí también que es la prevención, que es cuando la partimos, porque si queremos prevenir ya a los 12 años, cuando la niña ya no quiere ir a clase, probablemente vamos tarde. Ahí en la experiencia tuya, por supuesto, una niña que ya no está yendo a clase, ya el sufrimiento tiene que ser importante, angustia, que te da miedo ir al colegio, que no quieres, y eso
significa que ya estamos un poquito en una situación más compleja. ¿Qué es lo que habría que haber hecho o qué se podría hacer antes en términos de prevención real? ¿Cuál es la prevención que funciona en la experiencia de ustedes? Sí, bueno, primero abrazar a esa mamá porque debe estar en el fondo con harta angustia. Claro. Sí. De nuevo, la prevención en realidad tiene que ver con todo lo que hemos hablado durante este programa, poder entender cuáles son las maneras en que nos vinculamos, cuáles son los atributos o los valores a los cuales le estamos dando mayor relevancia e importancia, y qué tanto estamos permitiendo que la sociedad, los demás, mis compañeras, definan quién soy y cuánto es lo que valgo. Si nosotros logramos trabajar con las niñas desde pequeñas el hecho de que pueden ser quien quieran ser y no quienes la sociedad les dice o quienes su curso les dice o quienes sus profesoras les dicen, vamos a hacer un avance gigante. Pero tiene que ser vinculante y tiene que ser en contextos con los demás pares, o sea, y ahí también hago la invitación, no siempre esperar que otros resuelvan estas problemáticas. Muchas veces nosotras también podemos avanzar en conjunto a las apoderadas, a los apoderados de nuestro mismo establecimiento y buscar pequeñas ayudas. Hoy día tenemos infinitos métodos, hay material en internet, si bien obviamente es importante que los colegios lo hagan de manera profesional y se asesoren y todo, igual podemos avanzar mientras tanto desde nuestras propias herramientas y poder llevarlo. Solo para complementar con esa mamá, efectivamente lo importante ahí es pedir ayuda, que el dejar de ir a clase siempre es una señal a lo menos de que uno lo está pasando mal. De un problema. Pueden haber muchísimas causas, pero es importante ahí acercarse a algún profesional para poder mirar esto en más detalle. Sobre todo cuando son tan chiquititos, que es donde nosotros apretamos la tuerca aquí en el programa. Quizás más grande puede ser multifactorial, pueden haber otras cosas, pero cuando son chiquititos, claro, ahí hay que poner y que también la señal también de que aunque la situación ya esté declarada ahí, si efectivamente ya tiene razón y esto es un tema de bullying y le atuntó al ojo y la hija no quiere ir porque es un tema de bullying, siempre se puede apoyar, pero lo importante es llegar lo más a tiempo posible y que la hija sepa que la mamá ya se dio cuenta, yo sé que te pasa algo, vamos juntas, conversemos con alguien. Bueno, ya estamos, increíble como se nos pasó la hora de programa, han sido muchos los temas, gracias a todos los que han participado en nuestro programa, que nos han enviado temas y preguntas. Le quiero agradecer a Emilia Vergara, directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, que nos ha estado acompañando en este capítulo de Creciendo Juntos. Gracias, Emilia. Sí, muchas gracias, le invito a que puedan revisar también nuestra página web, ninasvalientes.org, y nuestras redes sociales Ninas Valientes, para que vean lo que hemos ido haciendo. Fantástico. Me despido también de Claudia Zamora. ¿Cómo seguimos comunicados cuando nuestro micrófono se apaga? www.crececontigo.cl o el Facebook o el Instagram de Chile Crece Contigo. Ahí está, el creciendo@cooperativa.cl. También te lo ofrezco para que hagas todas tus dudas y consultas. Y también recuerda que está el minisitio de nuestro programa en cooperativa.cl y pueden encontrar este y todos los capítulos anteriores y las otras temporadas incluso. También, como ya lo decía la Claudia, crececontigo.gov.cl es un buen camino. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, buena semana. Chao, muchas gracias. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.